siento caer. Luz a lo más oscuro que hay en mí. Cristo, eres luz, eres mi luz. Buenas noches, queridos hermanos, es un gusto para mí estar hoy con ustedes nuevamente y compartir de la palabra del Señor. Agradezco a nuestro Señor Jesucristo porque nos permite una vez más estar juntos, aprendiendo de Él y de su palabra, y también agradezco a nuestro querido hermano Jorge por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes una vez más. Hoy vamos a ver un tema que es de suma importancia para la vida del cristiano, no solo en su día a día, sino de manera general, de manera completa, cómo el cristiano debería de vivir y cómo el cristiano debería de llevar su vida delante del Señor. A manera de introducción con respecto a este tema, quisiera recordarme de esos días en que cuando estábamos estudiando y íbamos al centro de estudios, a nuestra universidad, a nuestro colegio, a nuestra escuela, y se acercaba la época de las evaluaciones o de los exámenes. Recuerdo de que pues al menos los alumnos más aplicados, quizá tal vez yo no era de esos,
pero los alumnos siempre tomábamos un tiempo para leer nuestras notas, para repasar lo que habíamos escrito, para recordarnos de todo lo que habíamos guardado en nuestro cuaderno y en nuestras notas durante todo este periodo de tiempo, y nos recordábamos de todo eso mientras leíamos, mientras estudiábamos, mientras repasábamos lo que teníamos escrito. Si alguien no repasaba, si alguien no estudiaba, si alguien no leía, generalmente le iba mal en los exámenes, sacaba malas notas, no se recordaba de lo que habíamos visto durante este periodo de tiempo, se le olvidaba lo que se había visto, en fin, le iba mal de manera general. Y justamente eso pasa con muchos cristianos, no en este tiempo, sino este es un problema que los cristianos han tenido desde hace mucho tiempo, y es la falta de la lectura, del estudio y de la meditación de la palabra del Señor. Es bien, se podría decir, bien sabido por todos cuando nos preguntan como cristianos por qué debo leer la Biblia, por qué debo estudiar mi Biblia, y todos tenemos esas respuestas cliché, ¿no es cierto? Tenemos esas respuestas ya premeditadas, respuestas que apuntan hacia, es que es la palabra de Dios, es que yo tengo que estudiarla si quiero crecer en abundancia, si quiero crecer en fe, etcétera, etcétera. Sin embargo, aunque reconocemos y sabemos las razones y la necesidad que tenemos de estudiar la palabra, no lo hacemos. Y por eso hoy quisiera tomarme este tiempo, mis queridos hermanos, para dar un recordatorio no solo a ustedes, sino también un recordatorio a mí de lo importante que es y de la necesidad que tenemos como cristianos de estudiar, de leer y de meditar la palabra del Señor. No solamente leerla como cuando uno lee las revistas o como cuando uno está en la sala de espera del doctor, ¿verdad? Que uno mira una revista vieja por ahí, solo es para pasar el tiempo, solo en lo que el doctor me atiende, agarro esta revista y quizás una revista vieja, ¿verdad? Una revista que ya tiene noticias viejas y uno la agarra y la lee y está ahí la Biblia. No es para agarrarla de esa manera, no es para que yo la tome como que si fuera un documento más de mi amplia biblioteca, o no es como que si yo la tomara para ampliar mi acervo. Vamos a ver algunas de las razones de por qué tenemos que leer y por qué tenemos que estudiar la Biblia. Y quisiera que fueran a sus Biblias, a la segunda carta del apóstol Pablo al joven Timoteo. Hoy estoy utilizando una Biblia de la Nueva Biblia de las Américas, cortesía de nuestra querida librería Bautista. Si usted conoce a alguien que trabaje ahí, abóquese con esa persona y puede adquirir su Biblia, valga la promoción. Y hoy vamos a leer segunda carta de Timoteo, capítulo 3, del versos 15 al 17. Y vamos a descubrir en estos versos razones por las cuales yo necesito, y no solo yo, todos necesitamos como cristianos, leer nuestra Biblia, estudiar nuestra Biblia, meditar en ella, involucrarnos en el estudio bíblico. Y no solamente eso, también transmitir lo que hemos aprendido, enseñar lo que tenemos. Y vamos a leer el versículo 15, donde Pablo le dice a Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Vamos a orar antes de entrar al tema. Señor, queremos agradecerte, Padre, porque nos permites tener tu palabra de manera accesible. La podemos adquirir en diferentes versiones, en diferentes formas. Tu palabra está ahí, Señor. Habemos algunos que en nuestra casa tenemos más de una Biblia. La podemos leer, la podemos meditar, Señor, y te agradecemos porque tu palabra está siempre
al alcance de nosotros. También, Señor, agradecemos que tu palabra está siendo llevada a esas personas que no tenían el alcance, no tenían tu palabra, Señor. Está siendo traducida a múltiples lenguajes, está siendo llevada a múltiples lugares. Señor, te agradecemos y te bendecimos por esta oportunidad que nos das. Te pedimos que tu palabra hoy caiga como semilla en nuestros corazones y que nuestros corazones sean tierra fértil para dar fruto en tu palabra. Te agradecemos, Cristo Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Muy bien. Vamos a hablar acerca de algunas cosas que podemos leer en el verso 15. Y a la pregunta, ¿por qué debo estudiar la Biblia? Pues el verso 15 nos da la primera respuesta. Yo debo estudiar la Biblia porque la Biblia es sabiduría que lleva a la salvación. No solamente voy a encontrar en la Biblia lo que yo necesito tener o lo que yo necesito en mi vida, que es un Salvador. No solamente voy a encontrar en la Biblia cómo realmente es mi vida. Dice el apóstol Pablo en otra parte que la Biblia es ese espejo que nos muestra cómo en realidad somos. Hay un espejo que me da un poquito de miedo acercarme y lo venden en esos lugares donde venden maquillaje. Es ese espejo que amplía. Si ustedes lo han visto, es un espejo no regular, sino que es un espejo que cuando uno se acerca se amplía la parte del rostro que uno está viendo, y es un espejo específicamente para eso, para hacernos notar las fallas y las cosas que tenemos en nuestro rostro, para que podamos llegar con mayor detalle. Asumo que son espejos que utilizan las maquilladoras para tener mayor detalle y mayor acceso a ciertos lugares que en un espejo regular no podríamos ver. Pues la palabra de Dios es ese espejo que nos muestra y que nos dice: Roger, no estás tan bien como crees que estás. Es el espejo que tenemos en el baño que nos muestra que nuestros dientes no están tan blancos como creemos, que nos muestra que no estamos tan delgados como creemos y que nos muestra que tenemos algunas libritas de más. Si el espejo hace eso con nuestro cuerpo, imaginen lo que hace la palabra del Señor con nuestra alma. Nos muestra dónde hemos fallado, nos muestra nuestra vida pecaminosa, nos muestra que hemos fallado, nos muestra que necesitamos de un Salvador, pero no vengo específicamente a hablar de ese punto. La Biblia nos revela a Cristo, y eso es lo más maravilloso que tenemos que decir acerca de la palabra. Sí, es cierto, la Biblia menciona que somos pecadores, la Biblia menciona que necesitamos un Salvador, la Biblia menciona que si no nos arrepentimos y que el reino de Dios está cerca, podemos tener consecuencias demasiado malas para nuestra vida. Pero lo mejor que podemos encontrar en la palabra es que la Escritura o que la Biblia nos revela a Cristo. Todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos apuntan a Cristo. Todos. No hay un libro en el que no se apunte a Cristo. Escuchaba a algunas personas acerca del libro de Levítico y todos decían: ¿cómo es posible que haya algo para mi vida aplicable en el libro de Levítico? ¿Cómo es posible de que yo pueda sacar algo para mi vida de las medidas del templo, de cómo es el candelero, de cómo son los panes de la propiciación? Quizá a primera vista no lo podemos ver, pero cuando comparamos ese libro de Levítico con el Evangelio y con la obra redentora de Cristo, nos damos cuenta que Levítico nada más apunta a Cristo y nos enseña la santidad del Señor Jesucristo, nos enseña cómo podemos acercarnos a Él en virtud, nos enseña cómo podemos ir a Él a través de la santificación de nuestras vidas. Entonces, pues, quisiera poder decir que el versículo 15 nos da la primera razón y nos dice que debemos estudiar nuestra Biblia, porque la Biblia nos da sabiduría que lleva a la salvación, sabiduría que nos revela a Cristo, sabiduría que nos revela no solamente a Cristo, sino que nos revela la obra y el papel que Cristo juega en nuestras vidas, que es Cristo el mediador. Y ahora quisiera hacerles una pregunta. ¿Quien no lee la Biblia, ustedes creen que realmente conoce a Cristo? ¿Será de que alguien que no lee la Biblia, será que alguien que no medita la palabra puede decir: yo sé lo que Dios quiere para mi vida?
¿Será de que alguien que no lee la Biblia puede decir yo sé lo que tengo en mi corazón y lo que necesito? Ese es uno de los más grandes problemas de la iglesia evangélica en estos tiempos, que no leemos la palabra de Dios. Por eso cualquier persona puede venir a decirnos cualquier cosa, porque no corroboramos lo que está enseñando, no vamos a la palabra, no nos damos cuenta en realidad que la Biblia no habla de mí, la Biblia no habla de mí, la Biblia habla de Cristo y me habla a mí, que es totalmente distinto. No es un libro que fue creado con las normas de vida, no es un manual de vida, no es un instructivo para cómo vivir, es el libro místico que todos le agregamos superstición. La Biblia simple y sencillamente es el mapa para encontrar a Cristo y nos revela a Cristo. Cometemos el error de creer que la Biblia es como un tesoro, ¿no es cierto? Sonará un poquito feo lo que estoy diciendo, pero cometemos el error de creer que la Biblia es un tesoro, es un cofre lleno de monedas de oro en donde en cualquier momento, cuando yo necesito sacar una moneda, yo puedo decir, esta moneda me sirve, la voy a usar en este momento. Esta otra moneda me sirve, la voy a usar en este momento. Cuando en realidad la Biblia no es un tesoro de partes separadas. La Biblia es como un diamante completo al cual no se le pueden separar pedacitos que me convienen, pedacitos que me gustan, pedacitos que me sirven. La Biblia en su totalidad, en su ser completo, es un tesoro. Aunque haya partes que no me gustan, aunque haya partes que me duelan, aunque haya partes que yo considero que no son para mi vida, la Biblia me revela a Cristo y ese es realmente el tesoro de la palabra del Señor. La Biblia me apunta y me muestra mi necesidad de salvación, me muestra que si no leo la palabra no soy sabio, porque la Biblia me da la sabiduría que lleva a la salvación. Quien no lee la Biblia, le es fácil agregarle cosas a la obra redentora de Cristo y para haciendo cuestiones como el legalismo, o como el moralismo quizá, o como el sincretismo, en donde le tienen que agregar cosas a la vida cristiana. Hemos escuchado a mucha gente que cree que no le va bien en la vida porque se porta mal o porque tiene un pecado oculto. Es que lo que pasa es de que no me va bien, pero la Biblia nunca nos revela que nos vaya a ir o bien o nos vaya a ir mal por X o Y razón. La Biblia dice que lo que necesitamos es a Cristo. Al Señor no le interesa si tú tienes plata o no. Al Señor no le interesa si tú tienes suficiente dinero o no. Al Señor lo que le interesa es que al estudiar su palabra te encuentres con el Señor Jesucristo. Obviamente, ¿verdad? En nuestra necesidad el Señor responde. Yo lo he visto, yo lo he vivido. En nuestra necesidad de un milagro el Señor hace su milagro, hace su voluntad. Eso no lo puedo negar, no lo puedo descartar. Pero si yo voy a la Biblia creyendo de que debo agregarle cosas a lo que la Biblia dice con tal de agradar al Señor, estoy haciendo malas cosas. Estoy haciendo que la Biblia sea algo supersticioso, que la Biblia no tiene la sabiduría completa que me lleva a la salvación. Recuerdo hace muchos años iba a unos de estos retiros que les llaman encuentros. Hay muchas cosas ahí que pues no se pueden mencionar por cuestión de tiempo, pero recuerdo de que en algunos momentos habían unas oraciones que se hacían con algunas personas y ya hasta tenían la oración puntual, metódica. Tienes que decir esto, tienes que decir lo otro. Y había gente que decía, yo cuando me encuentro en X o Y situación, lo que hago es que pongo la Biblia abierta en el Salmo 91 en su pecho y de manera supersticiosa, como que si el libro mismo tuviera un poder ahí y que va a hacer algo, cuando en realidad la Biblia es la palabra de Dios que nos revela a Cristo. La Biblia en su sabiduría nos lleva a la salvación. Lo que está en la Biblia es lo único que necesitamos para ser salvos y es el Señor Jesucristo. Es lo único, no necesitamos más nada. No hay que hacer nada, no hay Dios haz tu parte, yo hago la mía. No hay nada más que hacer, nada más que confiar
y creer en el Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo en ese verso 5, en el verso 15, le dice, las cuales pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo no está diciendo ahí mediante todo lo que has aprendido que tienes que hacer, mediante las obras que haces, mediante este ritual, etcétera, etcétera. Pablo le está diciendo a Timoteo lo único necesario que la palabra nos enseña para obtener la salvación, y es la fe en Cristo Jesús. Es demasiado importante entender que si no leemos nuestra Biblia, si no la estudiamos, vamos a ser llevados como veletas en el viento por teorías, por revelaciones, por palabras frescas. No me gustan las revelaciones ni las palabras frescas que tienen que darme, porque entonces cualquier persona puede venir a mi vida diciendo, dice el Señor tal y tal cosa, dice el Señor tal y tal otra, cuando la Biblia misma nos ha enseñado, y lo vamos a ver en un poco más adelante, que lo que tengo en suficiencia para mi vida es la palabra de Dios. Sigamos pues con los versículos que Pablo nos escribe en esta carta. Verso 16. Aquí viene la segunda razón. Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios. Y voy a parar ahí vamos a parquear el carro un ratito. Recuerdo cuando estaba en el bachillerato, hace bastantes años, unos 20 años quizá, había una maestra que nos daba la clase de Biblia, pero en el colegio al que yo asistía le decían precepto, le decían así a la clase de Biblia, y no se me olvida que estudiamos todo el año, pasamos estudiando segunda carta de Timoteo, todo el año, ¿se imaginan? Casi 40 semanas, porque ella llegaba todos los jueves, no recuerdo qué día, pero llegaba una vez a la semana a la clase y sacaba un manual, y nosotros teníamos nuestro manual, y todo el año pasamos meditando y estudiando segunda de Timoteo. Y no se me olvida este versículo en especial, porque ella dio una palabra en griego. Fue la primera vez que yo tuve el encuentro con esa necesidad de también ir a buscar qué es lo que realmente la Biblia decía en griego o en arameo o en hebreo. Y esta maestra, recuerdo que nos dijo que segunda de Timoteo capítulo 3:16, donde dice, toda escritura es inspirada por Dios. La frase inspirada por Dios es una palabra en griego que significa, que es theopneustos. Theopneustos es una palabra que se divide en dos partes. Theo, que significa Dios, y pneustos, que significa aire o que significa exhalación, inspiración. Entonces ahí Pablo no solamente está diciendo que la palabra es una palabra que fue inspirada hacia los escritores, sino que también es una palabra que fue dicha por medio de Dios, es decir, que tiene el aire de Dios, tiene el neustos de Dios. Para tener un mejor entendimiento de esto, ustedes han escuchado la palabra neumático, que es una llanta, ¿verdad? Que tiene aire adentro. Pues la palabra neumático viene del griego neumas, del griego neumos, que es aire. Entonces aquí lo que Pablo está diciendo, que no solamente la palabra fue transmitida a los escritores de manera inspirada, sino que también fue transmitida a los escritores dicha por Dios. Theopneustos. Es el mismo aire, el mismo aliento de Dios puesto en su palabra. Y me atrevería a decir que por este theopneustos, por esta inspiración de la palabra de Dios, es que también a veces sentimos que la palabra de Dios da vida a nuestros cuerpos, ¿no es cierto? Como el aliento de Dios en el huerto de Edén cuando crea a Adán, y sobre el polvo da ese theopneustos, y Adán se levanta del polvo, vive entre el polvo. Estoy más que seguro que el theopneustos de Dios, que esa palabra inspirada de Dios, cuando cae en nuestras vidas, cuando cae ese aliento en nuestras vidas, hace que nuestras vidas se levanten. Ahora, quiero ir a la razón entonces. ¿Por qué debo leer la palabra? ¿Por qué debo estudiar la palabra? Pues es bien sencillo. Porque es la palabra de Dios. No es la palabra de
40 escritores, no es un mensaje que fue transmitido mitológicamente o como mitos o como leyendas de boca en boca. Al contrario, hay mucha arqueología bíblica que muestra escritos de la palabra. Hay demasiada sustancia y demasiada evidencia arqueológica que lo que la palabra de Dios dice no ha sido transmitido de manera como una leyenda, ¿no es cierto? Como un mito, como una leyenda urbana. La palabra de Dios tiene no solamente sustancia espiritual y sustento espiritual al decir que es inspirada por Dios, sino que también tiene sustancia física e histórica y sustento físico e histórico al darnos cuenta de que hay rollos, hay escritos, hay documentos, hay papiros viejos que denotan que la Biblia fue escrita y transmitida de manera correcta, legible, de manera directa y de manera acertada y certera de uno a otro, generación a generación. La Biblia, como dijimos antes, no es un manual, no es como cuando tú compras la refri y sacas el manual para ver cómo se conecta. La Biblia no es eso, la Biblia es la palabra de Dios. Deberíamos de tenerle más respeto a la Biblia en ese sentido. La Biblia es la palabra de Dios y lo que Dios dice en este libro, lo que Dios nos revela en este libro que vimos antes, que es a Cristo mismo, está dicho, está inspirado por el mismo Dios. No hay otra desviación, no hay para afuera, no hay para adentro, no hay a la derecha, no hay izquierda. Es la Biblia misma la que nos revela a Cristo y la que nos muestra que Cristo es nuestro Salvador. Y no solamente eso, es la palabra de Dios, lo que está escrito acá, ese versículo que no te gusta, sí, ese versículo que confronta todo lo que tienes en tu vida, es la palabra de Dios. Ese versículo que Roger no entiende, ese versículo que a Roger no le gusta, el versículo que a Roger le duele en su corazón, esa es la palabra de Dios. ¿Saben que Efesios 6 es un versículo que es un capítulo muy amado por muchos cristianos porque denota y habla acerca de la armadura de Cristo? Pero no nos hemos puesto a pensar y creemos que la Biblia está puesta ahí como una espada para atacar a nuestro enemigo, pero no nos hemos dado cuenta también que la Biblia ahí dice que es una espada que puede cortarnos hasta nosotros mismos. Para nosotros la Biblia no debería ser un angelito, un marshmallow que sabe salad, dulcito y que es, claro, la Biblia es dulce en nuestro paladar, es cierto, no lo voy a negar, pero debemos entender también de que la Biblia es esa palabra áspera, esa palabra dura que quebranta nuestros corazones, que nos redarguye de pecado. Esa Biblia, la Biblia es la palabra de Dios que habla hasta dentro de nuestras vidas, que no podemos negar, no podemos evadir, no podemos evitar. Y entendemos de manera final que necesitamos un Salvador, que es Cristo Jesús. Por eso debo leer mi Biblia, porque es la palabra de Dios. Porque con lo que tengo en la Biblia es más que suficiente. No necesito ir con ningún pastor, no necesito ir con ningún profeta, no necesito ir con ninguna persona que tiene una revelación, palabra fresca. Lo que está escrito en la palabra de Dios es más que suficiente. Y con esto quiero hacer un paréntesis. Cuando Martín Lutero hace lo que hace con las 95, 96 tesis que él clava en esta iglesia, y luego con los reformadores más adelante se establecen una lista de, vamos a decir, de axiomas o de normas. No me gustan normas, pero vamos a decir que son datos que no cambian para la vida del cristiano. Y esto se le denomina las 5 solas. No sé si ustedes están familiarizados con ellas, pero hoy vamos a aprender las 5 solas. Las 5 solas son sola gracia, es decir, de que solamente por la gracia de Dios somos salvos. Sola fide, es decir, que solo a través de la fe somos salvos. Solus Christus, discúlpeme mi mal latín, pero tiene que ver con que solo a través de Cristo tenemos la salvación. Soli Deo Gloria, es de que solo a Dios sea la gloria. Y la última es sola Escritura. Bueno, no la última, pero en este caso
vamos a dejarla de último, la sola escritura, que significa que solo lo que está escrito acá es la palabra de Dios. No hay nada fuera de ella, no hay nada dentro de, no hay nada a la izquierda, no hay nada a la derecha, afuera de la palabra de Dios que sea realmente inspirado por Dios. Y aquí quisiera terminar este paréntesis diciendo lo siguiente: ya no hay más inspiración, ya no hay más revelación. Toda la palabra ha sido revelada en nuestras Biblias, en estos 66 libros, en estos capítulos, en estos versículos. Toda la palabra de Dios está aquí. No está en ningún otro lado. No hay un tercer testamento, no hay un quinto evangelio como nos hacen creer en los canales de televisión, que hay un evangelio de María Magdalena, un evangelio. Esos no son evangelios, son escritos que alguien se inventó. No hay libros en medio, hay unos libros intertestamentarios que les dicen, que ustedes los pueden ver, que se les llaman apócrifos o deuterocanónicos, no sé cómo ustedes los hayan investigado. Pero la Biblia ha pasado por rigurosos estudios de cánones, por concilios donde hombres inspirados por Dios, donde hombres movidos por Dios, han llegado a la conclusión que estos 66 libros, o mejor dicho, que en estos 66 libros se encuentra la palabra inspirada por Dios. No están en ningún otro lado, no hay ningún otro lado donde encontremos lo que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso me da un poquito de miedo cuando alguien se me acerca y me dice: dice el Señor que lo que has pedido será entregado pronto. Hermano, por eso debemos leer la Biblia, para que no seamos llevados como el viento por este tipo de gente que manipula nuestros corazones y manipula nuestros oídos, se aprovecha de nuestra comezón de oídos para manipularnos con palabras que no están en la palabra de Dios. Recuérdense entonces, ¿dónde encuentro la sabiduría que me lleva a mi salvación? ¿Dónde encuentro a Cristo? ¿Qué es lo inspirado por Dios? La sola Escritura, solamente la palabra de Dios. Si te gusta leer libros, si te gusta leer escritores, si te gusta leer, a otras personas, está bien. Definitivamente está bien. A mí me gustan muchos escritores. C.S. Lewis, por ejemplo, me gusta Arcis Sproul, me gustan varios escritores, pero ninguno de los libros de estos hombres están encima de lo que la palabra de Dios dice. Y si en algún punto, en uno de esos libros yo encuentro algo que está en contra de lo que la palabra de Dios dice, yo debo desecharlo, porque esta es la única que rige mi vida como cristiano, que es la palabra de Dios. Seguimos entonces con por qué debo leer la Biblia. Vamos a unas razones que están todas escritas en el verso 16 y en el verso 17. Nos quedamos que dice que toda escritura es inspirada por Dios. Seguimos con la siguiente razón, la razón número 3. Porque la Biblia es útil, mis queridos hermanos. La palabra de Dios es útil. Eso significa de que en ella vamos a encontrar lo que necesitamos para nuestra vida. ¿Pero para qué es útil? Es útil para enseñar, útil para reprender. Dense cuenta. ¿Se están dando cuenta la palabra que usa el apóstol Pablo? Reprender, es regañar, es marcarte tus errores, es decirte: Roger, estás equivocado, necesitas a Cristo. Para corregir, para cambiar el curso de mi vida, para enderezarme, para instruirme en justicia. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, para perfeccionarme, equipado para toda buena obra. Es decir, de que la Biblia es útil para equiparme. La Biblia no solamente me revela a Cristo, no solamente me da la sabiduría necesaria, no solamente es la palabra de Dios, sino que tiene muchas utilidades. Me enseña, me lleva por el camino correcto, me muestra hacia dónde tengo que moverme, qué debo hacer. Me muestra la necesidad que tengo de un Salvador. Me enseña a mi corazón la necesidad que tengo de humillarme. Me muestra, me enseña, me guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Me lleva, me guía en sendero oscuro. Díganme ustedes si no estamos en un mundo
repleto de oscuridad. A donde quiera que vayamos, nuestros hijos, nuestras vidas están siendo atacadas por la oscuridad, pues entonces la lámpara que es a nuestros pies, que es su palabra, nos enseña el camino que debemos seguir. Debemos proteger a nuestros hijos, debemos instruirlos en el camino, aun cuando sean viejos, no se apartarán de él. Todo esto nos lo enseña la Biblia. No solamente nos enseña, sino que también la Biblia nos reprende, nos regaña, nos muestra nuestros errores, nos dice en qué estamos fallando. Miren, esto es serio, porque a nadie le gusta que le digan sus errores. Esa es, creo que una de las frases favoritas de mi esposa. A ti no te gusta que te digan qué es lo que haces mal. Y es que a nadie nos gusta. A nadie le gusta qué es lo que que nos digan qué estamos haciendo mal. Pues ¿saben qué? La Biblia nos dice qué es lo que estamos haciendo mal. Y aún así la amamos, ¿no es cierto? La Biblia nos reprende. La Biblia es útil para corregirnos. Cuando hemos hecho algo malo, cuando hemos empezado a torcernos en el camino, cuando vamos por lugares a los que tengo que tomar la Biblia para enderezar mi caminar. Cuando empiezo a creer cosas que no tengo que creer, cuando empiezan a llenarme la cabeza de palabras vacías, de leyendas, de chismes de viejas, decía Pablo en otro libro, la Biblia me corrige y me lleva por el camino correcto, me mueve, me traslada de regreso. Como dice Proverbios, ¿se recuerdan cuando leímos ese verso en Proverbios? Reconoce a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La Biblia sirve para corregirnos. La Biblia sirve para instruirnos en justicia. Y aquí es bien importante la palabra instruir, porque la palabra instruir nos instruye a fin de que nosotros mismos nos convirtamos en un instrumento de la justicia de Dios. Y cuando hablamos de la justicia de Dios no nos referimos a eso de emitir un juicio, de decir fulano de tal es culpable y perencejo no es culpable. Cuando hablamos de la justicia de Dios, nosotros estamos hablando de la rectitud y de la vida correcta que Dios manda para nosotros. Entonces, cuando la Biblia nos instruye en justicia, nos está haciendo instrumentos de la rectitud de Dios. La Biblia nos enseña qué debemos hacer, cómo deben ser nuestras obras luego de conocer a Cristo. La Biblia nos enseña que debemos hacer morir el chisme, la mentira, la vanagloria, el orgullo. La Biblia nos enseña que debemos dejar de juntarnos con gente que no trae buenas cosas a nuestra vida. La Biblia nos enseña que debemos taparle la boca a los que mienten con la palabra de Dios. La Biblia nos enseña a juzgar a los lobos vestidos de ovejas y lo que enseñan. La Biblia nos enseña cómo debe ser el andar del cristiano, porque nos está haciendo instrumentos de la justicia de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La Biblia nos perfecciona. Aquí con esto quisiera decirles algo. Nunca vamos a llegar a ser perfectos en esta tierra. Nadie es perfecto. El apóstol Pablo dice que nuestra vida cristiana está atada a la ley de nuestros miembros. Lo que queremos hacer no lo hacemos, y lo que no queremos hacer es lo que terminamos haciendo. Aquí nunca vamos a ser perfectos, pero mientras entendamos que la palabra de Dios nos perfecciona porque nos revela a Cristo y nos lleva a Cristo y nos apunta a Cristo, entenderemos que seremos perfeccionados el día que veamos al Señor Jesucristo cara a cara. Gloria a Dios por ese día. La Biblia no solamente nos sirve para enseñar, para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos. La Biblia también nos perfecciona, nos vive moldeando día a día. Y aquí es donde es fascinante el hecho de darnos cuenta de que hay gente en nuestras vidas que no nos cae bien, ¿no es cierto? Tienes a alguien en tu vida que no te cae bien y que constantemente lo tienes ahí cerca. Ay, es que viera, yo no soporto a la mamá de mi esposo, yo no soporto a la familia de mi esposa. ¿Los tienes ahí cerca? Pues la Biblia nos enseña que ellos están ahí para perfeccionarnos, para nuestra santificación, para la glorificación del Señor Jesucristo. Entonces te das cuenta que todas las personas, aunque te caigan muy mal, tienen un propósito en nuestras vidas de parte de Dios, para perfeccionarnos en Él, para santificarnos en Él. Y por último, la Biblia nos equipa para toda buena obra.
La Biblia no solamente nos enseña que necesitamos un Salvador, la Biblia no solamente nos enseña que necesitamos a Cristo, sino que también nos demuestra y nos enseña que después de conocer a Cristo tenemos que dar fruto. Y la Biblia nos equipa para dar el buen fruto. Nos muestra que debemos ser templados, que debemos ser mansos. La Biblia nos está capacitando para toda buena obra. Ahora, todo lo que hemos dicho al respecto de la Biblia es hermoso, ¿no es cierto? Pero ¿de qué sirve que sepamos todo esto cuando nuestra Biblia no la abrimos durante la semana? Cuando nuestra Biblia no la leemos durante la semana. Hace varias semanas escuchaba una historia de una chica. No me recuerdo el nombre, la verdad. Me mostraron la foto de la chica. Una chica que vivía en Inglaterra, que sus papás se dieron a la tarea de que durante toda su niñez y parte de su adolescencia la irían a alimentar solamente de los medallones estos que venden en McDonald's, solo de esos chicken nuggets que les dan a los niños en McDonald's. Y esta niña creció alimentándose solamente por eso. Y ahí iba la niña. Comía pollo, papas fritas y McDonald's. Eso era lo que comía. Llegó a una época, llegó a una edad en su vida en que empezó a tener problemas en su cuerpo. La revisaron los doctores. Por fuera se veía bien, se veía feliz, se veía contenta. Pero cuando el doctor la empieza a revisar y se da cuenta y empieza a revisar su vida, el doctor claramente ve que la niña está desnutrida. No tiene los nutrientes necesarios en su vida o no los tuvo para desarrollar ciertas cosas en su cuerpo, para desarrollar ciertas cosas en su mente, en su psique. Entonces, muchos cristianos estamos de la misma manera. Nos gusta ir a comer a las iglesias, ¿no es cierto? A escuchar las prédicas. Ay, yo escucho a fulano de tal en YouTube. Yo voy a los congresos de no sé dónde. Yo voy a los servicios en no sé qué iglesia. Y nos vemos bien por fuera, pero solo son puros medallones de McDonald's. En el momento en que la adversidad viene, en el momento en el que somos evaluados, en el momento en que el examen viene, nos damos cuenta de que en realidad estamos mal alimentados, de que no tenemos los nutrientes que necesitamos, aunque por fuera nos vemos bien. Servimos en la iglesia, predicamos, cantamos, tenemos a cargo gente, somos líderes. Pero nunca damos fruto de lo que leemos, porque para empezar, ni leemos la Biblia. Por eso, mis queridos hermanos, espero que encontremos estas 3 razones útiles y suficientes para que día con día nos propongamos no solamente leer la Biblia, sino estudiarla, meditarla, etcétera, etcétera. Y termino con 2 cosas. Recuerdo que hace varios meses yo me propuse leer la Biblia y decía, es que no me da tiempo, pero me di cuenta que pasaba en mi teléfono casi 2-3 horas al día. Tal vez hay algunas cosas que debo quitar de mi vida y darle más lugar a la palabra de Dios. Y la última es que si vamos a leer nuestra palabra, que la leamos como debe ser. Preparemos un tiempo para leerla, aunque sean 5 minutos, queridos hermanos, aunque sea un versículo. No leas la Biblia para aprendértela y sabértela de memoria. Lee la Biblia para deleitarte en ella, sabiendo que Dios te está hablando, que Cristo está siendo revelado en esos versículos y que el Señor te está enderezando, perfeccionando, adaptando, corrigiendo, y que tu vida cada vez más se acerca a su glorificación. Vamos a terminar este tiempo con una oración a manera de reflexión. Señor, gracias por tu palabra, que es maravillosa, que es perfecta, que es única. Gracias porque es a través de ella y a través de ti, Señor, que nosotros conocemos más de tu obra redentora y más de Cristo, Señor. Señor, te pedimos, Padre, que obres en nuestros corazones, que podamos en cierto momento de nuestras vidas y en nuestros días, Señor, apartar un tiempo para leer tu palabra, para buscarte en oración, para buscarte en la palabra, Señor Jesús, y poder conocerte más.
Señor, a los que leen su Biblia, manténlos con ese fervor y con esa devoción. Y a los que no leen su Biblia, Señor, te pido que pongas en ellos el querer como el hacer, para que ellos te puedan conocer y para que ellos puedan entender qué es lo que tú tienes para sus vidas. Señor, a los que hemos sido llevados por teorías falsas, por palabras vacías, Señor, te pido que nos corrijas y que nos traigas de nuevo hacia tu palabra. A los que hemos leído la palabra equivocadamente, creyendo que la palabra me habla de mí y es solo yo y yo, Señor, corrígenos y demuéstranos, Padre, que la palabra revela a Jesús y revela al Señor Jesucristo y de que todo apunta a Cristo. Padre, te pido que pongas en nuestros corazones el deseo de amar tu palabra, de buscarte en tu palabra, Señor. Te amamos, Cristo Jesús, y te bendecimos. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Muchas gracias por su tiempo, mis queridos hermanos. Gracias por su paciencia. Y les pedimos al Señor entonces que obre en nuestras vidas y que sigamos adelante en esta carrera que tanto amamos. Dios les bendiga. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. La tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá.